La Academia Nacional del Folclore presenta ANFTV, donde podrá disfrutar de todo el contenido audiovisual que estamos preparando para usted. La Academia Nacional del Folclore presenta Diálogos, un ciclo de entrevistas donde referentes de nuestra cultura comparten experiencias y anécdotas. En este capítulo, José Luis Castiñeira de Dios junto a Luis Moulin. ¿Cómo están? Bienvenidos a estos diálogos que la Academia Nacional del Folclore nos convida. En estos espacios sin tiempo, pero con ganas de perdurar. Estos momentos en los que nos encontramos con los grandes testimonios de nuestra música, desde la ejecución, pero también desde el plano de la investigación. Y es un honor para mí, aquí desde Corrientes, desde este litoral, pero sin fronteras a través de esta virtualidad, poder saludar a alguien a quien admiro mucho, al señor José Luis Castiñeira de Dios. ¿Cómo está, José Luis? Bienvenido a estos diálogos. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por allá? He sabido que el Paraná volvió a subir, gracias al cielo. Laus Deo. Así es, así es. Es nuestro río que nos conversa acá, que nos traza, que nos cruza, ¿no? Y que también es parte de nuestra identidad. Y que dijo, no es la música, es la antropología. ¿Por qué ese primer interés? Yo tenía una inquietud con respecto a la cultura popular, a todas las manifestaciones de la cultura popular, entre las cuales, por la cual yo había entrado con mayor vigor, era por la música. Pero también es cierto que a través de lecturas, a través de la guía de mi padre también, yo había conocido la poesía popular de Argentina y latinoamericana muy joven, así como la lírica española que está tan en la base de nuestra misma poesía popular. Y era un momento en el cual pensé que eran los años 70, fines de los 60, digamos, en el cual había una gran preocupación política que estaba rondando en todo el continente. Habían pasado dos hechos así bastante fundamentales, uno de los cuales era la Revolución Cubana en el 58, el triunfo de la Revolución, y después el triunfo de la Unidad Popular con Salvador Allende en Chile. Los dos estaban muy conectados porque los dos, desde un comienzo, tuvieron un prisma, un lado, un desarrollo cultural muy poderoso. Es decir, que el latinoamericanismo que se promovía desde Casa de las Américas, la creación misma de Casa de las Américas en La Habana, era un signo de esa unidad a la cual todos deberíamos propender, que es el principio general, pero que además tenía un grado de realidad en nuestras mismas vidas. ¿Por qué? Porque ¿qué libros, qué literatura leíamos nosotros en ese momento de primera mano? Toda la literatura de los grandes novelistas latinoamericanos. Fue la época del llamado boom de la literatura latinoamericana. ¿Qué música escuchábamos? Y escuchábamos toda la música de América, particularmente difundida por los cubanos y también por los mismos chilenos que hicieron un poco de epígonos de los cubanos para difundir y dar una entrada y salida a repertorios tales como el de la nueva trova cuyana, ¿no? Con Matus, con Mercedes Sosa, con Hamlet Lima Quintana, con Tejada Gómez. Y por otra parte, cuando íbamos al cine veíamos películas del nuevo cine brasileño, Glauber Rocha, veíamos a San Ginés en Bolivia, veíamos a Litín en Chile, y veíamos a los nuestros que en ese momento se estaban preocupando por la historia argentina, como Olivera o como
como Antín, o por la cultura popular como Fabio. Entonces, todo ese mundo en el cual vivíamos es un poco difícil de contar hoy en la medida en que nada se parece a eso. Yo había estado en contacto muy directo con lo que era la vanguardia del movimiento folclórico en ese momento, y que era una vanguardia, como toda vanguardia, que criticaba el establishment de los festivales, los gauchos vestidos de raso y los conjuntos, los cuartetos espantosos que cantaban horriblemente, o incluso los poetas, letristas que usaban palabras tales como campesino, que no habían existido nunca en la Argentina, porque en el campo la gente llamaba a la gente rural paisano, por lo general, no campesino. Es decir, que ellos era todo el impulso poderoso del movimiento, digamos, la poética cubana, Partido Comunista, y todo lo que el Partido Comunista había impulsado como frente cultural. Pero entonces ahí yo me encontré con artistas, porque conocí por un hecho casual a Eduardo Lagos, un gran pianista. Y Eduardo, yo era adolescente, pero inmediatamente vio algo en mí que le pareció interesante. La cuestión es que me hizo participar de ese mundo que vivía en torno a él. Cuando yo sumé mis estudios antropológicos a esto, ahí fui a caer naturalmente en el contacto a través de de conocer a Jorge Prelorán, que fue un gran documentalista argentino, por Leda Valladares. Y entonces Leda Valladares con ella trabajé también durante varios años. Hay unas fotos extraordinarias porque teníamos un cuarteto y un espectáculo que se llamaba Folclore de Rancho y Rascacielos, que se hacía en el San Martín, y en las fotos estábamos Susana Lago, que cantaba con ella, y Anastasio Quiroga, un colla de jujeño, extraordinario personaje que tocaba y cantaba y decía maravillosamente. Y la foto de los cuatro parecía Village People realmente, porque era cada pueblo un paisano realmente, nadie podía creer, todos vestidos de negro como Juliette Greco. Nadie podía creer que esto fuera un grupo de raíz folclórica, ¿no? Más allá de tu experiencia musical en Francia, el hecho de componer junto a Piazzolla la música para el exilio de Gardel, y con esa misma música te toca ganar el César en Francia, ¿no es cierto? Y mi curiosidad tenía que ver con que si este premio a esta mirada sobre el exilio te hizo encontrarle un sentido al exilio. ¿Le encontraste un sentido al haberte ido? Sí, absolutamente. Tanto en esta película como en El rigor del destino de Gerardo Vallejo, que son dos películas que yo escribí viviendo en Francia, estando en Francia. Y en el caso del exilio, yo creo que es del exilio de Gardel, la película de Pino Solanas, es una obra extraordinaria para retratar todo el mundo de sentimientos, de emociones, de situaciones contradictorias en las que vivimos durante muchos años. Yo estuve 12 años en Francia, mucho tiempo, viviendo 12 años. Pero la época más dura, naturalmente, fue la primera. Pero aún así, una época que trajo enormes... Para mí fue un momento de gran creatividad. Fue el momento en que grabé los 2 discos grandes de Ana Cruza en París, en el que hice la música del exilio de Gardel, la del destino, y empecé a hacer el camino de la música sinfónica y de cámara. Miguel Ángel Estrella, con quien después también formé un quintín cuarteto. Todo eso se formó en París, todo eso en Francia, en años de mucha actividad artística realmente, mientras nos dedicábamos a soñar el regreso a la Argentina. Yo arranqué un poquito en París porque Miguel Ángel Estrella creó una asociación, Música Esperanza, y el modelo de esa asociación fue tomado, creación, ¿no?, por la UNESCO para
junto con el modelo del Fondo Nacional de las Artes, para crear un área específica relacionada a la promoción de la actividad cultural, pero sobre todo con la perspectiva individual, es decir, del artista como un creador que puede tener acceso a la ayuda del Estado para realizar su obra. Y cuando volví a la Argentina, que eso fue en el 89, 90 prácticamente, bueno, primero volví porque ya tenía muchas actividades en Buenos Aires y en la Argentina en general, conciertos, con orquesta, películas, teatro, hice mucha música para teatro, con Alejandra Boero, con distintos directores, ballet, el Colón me encargó un ballet que se llamó El Francés, una comedia musical que hice con el Negro Dolina en el 89, El Barrio del Ángel Gris, que aspira a volver a poner porque era una cosa extraordinaria. Entonces, ahí fue el momento en que de golpe apareció una primera oportunidad de intervenir en la gestión cultural nacional en la Secretaría de Cultura de la Nación, primero como asesor y después terminé como subsecretario. Esa primera experiencia para mí fue muy rica porque tenía sobre todo una visión del conjunto de la actividad, un conocimiento de la Argentina, porque yo conocía mucho a todas las provincias, conocía a la gente de las provincias, a los artistas, sabía qué es lo que pensaban y qué era lo que esperaban, y conocía bien el mundo latinoamericano, de Europa sobre todo. Claro. Te quería consultar, porque justo hablaste, ¿no? Hablaste de la música y hablas ahora también del compromiso con esa mirada del hombre, ¿no es cierto? Y son las dos cosas que más abrazaste, ¿no? Ese amor a la música que te acompañó siempre, pero a la vez ese amor al folclore y ese respeto a la raíz folclórica y su mirada evolutiva, ¿no? A través del compromiso que tuviste con Ana Cruza, con las obras que también hiciste a lo largo de tu carrera, ¿no? Pero me quedé pensando en algún momento mientras te escuchaba, mientras te leía, y pensaba como compositor y como antropólogo, ¿qué tienen en común los silencios musicales con esos momentos en los que la sociedad está silenciada? El silencio siempre está en relación al sonido, o sea, al no silencio. Y la tensión entre uno y otro es la dinámica de la vida, es como el principio del movimiento. Por eso es que los presocráticos habían diseñado esa ecuación por la cual trataban de interpretar el equilibrio de las esferas, es decir, la música de los astros, la música que producían los astros. En tanto, los astros en su evolución y en su intervinculación y en su movimiento continuo, perpetuo, porque tiene un movimiento perpetuo del universo, en realidad eran el modelo del sentido de la vida, del origen de la vida. Yo en eso creo bastante. No soy una persona religiosa, pero creo que algo de eso hay, porque hay ejemplos así prácticos que te lo demuestran y que tienen que ver con la vinculación entre la matemática y la música. Por ejemplo, hay corales de Juan Sebastián Bach que se pueden leer de adelante para atrás o de atrás para adelante. Es decir, que suenan eficazmente de las dos maneras. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? Porque la escritura musical no es nada, la escritura musical es una mera aproximación al sonido, no es el sonido, ¿no? Pero la escritura musical es el pensamiento, eso sí, es una fotografía, es un mapa del pensamiento musical. ¿Y el pensamiento musical qué quiere decir? Entonces esa estructura es preexistente, porque si no podría ser que esa estructura pudiera servir para ir de atrás para adelante o de adelante para atrás. Hoy hay un caso, yo tengo algunos libros de músicos de cine, y hay uno extraordinario que se tomó el trabajo de recuperar todas las músicas que se hicieron en Hollywood para grandes producciones y que no se usaron, porque el sistema americano es un poco así. Es decir, se le encarga a un compositor, el compositor escribe la música,
el estudio lo evalúa, porque ahí no existe el director, lo que existe es el estudio, y si no le gusta no la usan, y llaman a otro músico, y gastan de nuevo, ¿no es cierto? Pero entonces yo me pregunté, ¿pero cómo? ¿En el sistema capitalista puede ser que se haga eso así, por prueba y ensayo y error? No, hay mucha música que se usa de una película para otra. Entonces, eso se sospecha que la gramática del cine, la de la imagen, también tiene un correlato con esa gramática de la música, y que eso puede, aun cuando el sentido o el contenido sea distinto, desde el punto de vista semántico funciona. Era lo que había hecho Eisenstein con Prokofiev. Eisenstein, que era arquitecto además, el realizador ruso, él dibujaba fotograma por fotograma, como se hace en los encuadres, como se hace en la publicidad, a veces cuando hacen un libro. Claro, que se dibuja todos los encuadres, ¿no? Y se discute y lo que se filma es exactamente lo que se dibujó. Bueno, entonces con eso él trató de inventar a ver si era una época en que se discutía en el mundo de la estética la correlación de las artes. Si había alguna correlación, no había ninguna. Entonces él dibujaba la línea de puntos, digamos, imaginarios que vinculaban cada fotograma, la imagen. Supongamos, en el cuadro en Alejandro Nevsky aparecían los boyardos con sus lanzas, y entonces la línea de las lanzas subía un poquito, bajaba un poquito, desaparecía. Y después aparecía un primer plano de un caballo. Entonces, Prokofiev supuestamente con eso hacía una melodía que siguiera esa línea de las, ¿no? Siguiera. Bueno, y entonces, después en el libro que escribieron juntos, que escribió Eisenstein, reconocieron que muchas veces no era así, que no lo hacía, que eso no servía para nada, y que en realidad a veces Prokofiev traía una música tan interesante que él montaba y editaba con respecto a a la imagen, no al revés, ¿no? Pero todas esas reflexiones apuntan a que la música tiene un nivel de conocimiento de la realidad simbólica muy alto, como las matemáticas, muy alto. Por supuesto que la primera percepción que nosotros tenemos tiene que ver con lo corporal. Sentimos los bajos de un contrabajo en una discoteca en el plexo solar, en la base del estómago, porque nosotros tenemos elementos vacíos dentro de nuestro cuerpo que cuando resuenan por la vibración también producen un efecto que es como si fuera un cosquilleo interno, ¿no? Un cosquilleo interno nos puede llevar a la locura, a matarnos, si es muy intenso. Pero también sucede que cuando uno supera ese primer nivel y pasa al nivel de la información sensible, de la sensibilidad, ahí entonces hay gente que es más sensible a una música y hay gente que es más sensible a otra. Y luego viene otra etapa posterior, que es la cultural, es decir, a qué hace referencia esa música, que eso es un bagaje de conocimiento que funciona a una velocidad fabulosa, pero que hace que nosotros asociemos involuntaria e insensiblemente a reflexiones de carácter histórico-cultural. Se decía que, por ejemplo, muchas veces se dice que la música de los Andes es una música como para hacer relax, y porque las quenas y eso uno siente el infinito, tranquilo. Bueno, los incas hacían con los prisioneros muertos, con la piel hacían tambores, y con las tibias hacían flautas, y entonces en el siguiente poblado que entraba el ejército inca venía tocando esas flautas, una melodía tristísima seguramente, acompañado por timbales de piel humana, ¿no? Yo me imagino que no debía traer para nada esa asociación a los pueblos sojuzgados, esa asociación de paz, no paz y amor, sino todo lo contrario. Y cuando uno supera esa etapa, que es una etapa, uno entra también en la misma afectiva de sus propios afectos, que eso es quizá el punto al que casi todos llegamos. Luego hay un aspecto más, que es el aspecto de conocimiento simbólico, de la estructura formal del lenguaje. Y ahí es donde se abre un panorama
abierto y profundísimo que hace que la música sea interesante siempre. Todas las músicas, todas sean interesantes. Qué buena, José Luis. Hacemos una pequeña pausa y después vamos al último bloque. La verdad que es un placer. La Academia Nacional del Folclore presenta ANFTV, donde podrá disfrutar de todo el contenido audiovisual que estamos preparando para usted. Recuerde que podrá volver a ver este capítulo, como también todos los anteriores, en nuestro canal de YouTube. Encontrará toda la información en nuestra web www.academianacionaldelfolclore.org. Quédate en casa. La Academia Nacional del Folclore te acompaña con material exclusivo en esta época de cuarentena. Búscanos en YouTube como Academia Nacional del Folclore. José Luis, te quería consultar porque haciendo este análisis tan lindo que hiciste y tan interesante, ¿no? De cuánto nos entrecruza la música desde diferentes lugares, ¿no? Desde este lugar del plexo que nos apela a una vibración y después pasás por otro tipo de planos interpretativos. Y hay un plano que también dijiste que es el que más tenemos en común, que es el plano de los afectos, ¿no? Y yo me quedé pensando un poco, ¿no? Antes de este encuentro, ¿en qué plano tu trayectoria de hoy, con todo lo que caminaste, con todo lo que te llevó a recorrer esta experiencia de vida, ¿no? ¿Cómo se vincula esto a un legado de tu padre? ¿Qué comunicación hay entre esta vida de lenguaje musical y la vida de tu padre desde un lenguaje literario, ¿no es cierto? Pero a la vez hay una continuidad permanente, ¿no es cierto?, de una convicción profunda en ambos. El hilo es total. Este año se cumplen los 100 años del nacimiento de mi padre en Ushuaia, y fue él quien me inició en todas estas artes, sensibilidades y conocimientos. Yo aprendí mucho más en mi casa que en ninguno de los ámbitos académicos que recorrí. En mi casa había una gran biblioteca, mi padre era un gran bibliófilo, compraba libros todos los fines de semana. Fue él quien me dio las primeras lecturas, quien me acercó a las artes visuales, que él no era una persona, él no se consideraba cercano a la música y sin embargo tenía sensibilidad musical, mi mamá más que él. Pero fue en mi casa donde era una casa en la cual yo tuve el privilegio de vivir esa vida, esos primeros 20 años de vida, en los cuales por esa casa pasaban Leopoldo Marechal, todos esos. Leopoldo fue como un pariente para mí, como un tío. Ernesto Sábato, el doctor Arturo Frondizi, no sé, grandes personalidades de la política argentina, Framini, Andrés Framini, todos esos yo los conocí de muchacho, de chico, y los vi querer a la Argentina y luchar por la Argentina con un sentido de patria y de dignidad, y de cariño y de amor por el pueblo. Oscar Ponferrada, toda la gente que tuvo que ver con el movimiento La Carpa en Salta y con el movimiento poético. Es decir, ese mundo cultural que él representó tan plenamente, para mí fue la gran matriz de mi vida. Después, como correspondió, ante todas esas posibilidades, yo elegí la música para salvarme de semejante sombra. Pero indudablemente todo lo otro quedó y siguió siendo un gran motor para mi vida. Mi casa tiene miles de libros, y vivo en ese mundo desde siempre. Parece mentira, llegué a grande, nada cambió, y sí cambió que pude encontrarme en el ámbito de la Academia de Folclore a grandes amigos con sensibilidades similares, con pasiones similares,
Las academias a veces son lugares que no tienen vida, que están muertas, que son un preludio del panteón. Y sin embargo, esta, con todo esto a cargo, y con Molinero y con Mariani y con otra gente tan valiosa que se acerca a la capa me encuentro con gente muy joven de su corazón y que cree en cosas en las que yo. Qué bueno eso, qué lindo que es escucharte, qué alentador, porque un poco este bloque final también tenía que ver con esa mirada de hoy, en este contexto, ¿no es cierto?, pero también una mirada a futuro de nuestro folclore. ¿Sí? Sí. ¿Cómo no? Hablamos un poco de cómo vos te criaste en un entorno de gente que soñó una Argentina y que abrazó una idea de Argentina que a vos te llevó al día de hoy a ser la persona que sos, pero que también en ese recorrido vos encontraste hoy en día un espacio de soñadores también, ¿no es cierto? Tuve la fortuna de ir vinculándole cada vez más. No está entrando. Se corta un poquito, ¿no? Me parece que se corta, sí. Darío. Sí. Bueno, arranco. ¿Hoy? A mí me parece que tuve la fortuna de encontrarme a lo largo de estos últimos años con otros soñadores como yo, con otros convencidos en que la patria es nuestra cultura popular y nuestra historia, en gente que quiere el folclore y que quiere las tradiciones por su altísimo valor humano, por su carácter humanístico, con Tonito Rodríguez Villar a la cabeza, el gestor Carlos Molinero, Marian Farías Gómez, allá en Corrientes el Topo Subieta, en fin, en todo el país tenemos miembros de esta nueva logia Lautaro que vincula a los caballeros de la patria para llevar adelante la defensa del folclore, de las tradiciones, no chauvinísticamente, sino como patrimonio. Patrimonio equivale etimológicamente a heredad, a herencia. Es algo tan sencillo de explicar. Ninguna modernidad podría modificar nuestra naturaleza, en tanto somos fruto de esa herencia. Bueno, ese es simplemente el camino del reconocimiento de esta herencia y la voluntad de comunicar a todos nuestros compatriotas, a toda la gente y a todo el pueblo del mundo, porque también estamos hablando de la cultura popular argentina, del folclore, como un producto propio de nuestra sociedad, de nuestro país, del cual podemos estar bien orgullosos y en el cual nos reconocemos. Pensaba, mientras me contabas esto, ¿no? Pensaba en ese momento de tu vida en el cual, en plena Revolución Libertadora, tuviste que derretir tu colección de escuditos, ¿no es cierto?, que tenías, escuditos peronistas que tenían que desaparecer, y pensaba, ¿no?, a la vez que estás hablando de esta simbología y la fortaleza que tiene nuestro folclore, y pensaba, ¿cuáles son los símbolos que no se pueden quemar? Y me diste un poco la respuesta con esto, ¿no? En esta recorrida que hicimos vertiginosa de las eras geológicas que me componen, no puedo dejar de mencionar a Mercedes Sosa, que para mí también fue una persona fundamental, porque yo la conocí acá, la había conocido en Buenos Aires antes de partir, pero después nos reencontramos en París, grabamos un disco allá,
y después a partir de ese momento y durante 2 o 3 años yo estuve como director musical del grupo de que la acompañaba, y con ella viajé por toda América Latina y por Europa, y tuve el extraordinario privilegio de volver con ella a la Argentina. Es decir, yo regresé a la Argentina por primera vez con Mercedes a aquellos recitales épicos del ópera, junto con Narciso Omar Espinosa, guitarrista uruguayo, y con Domingo Cura, los 3 caballeros, como los de Disney, recorrimos después toda América y Europa, acompañando a esa artista extraordinaria, una figura que en sí misma representaba justamente todo esto de lo que yo estoy hablando. Ella lo representaba. La gente que se reunía de a 60 o 50.000 personas quería recibir eso de ella, quería recibir la fuerza de la tierra, la fuerza de la vida que ella transmitía, la fuerza de la fe en los ideales. Ella transmitía hasta involuntariamente eso, era impresionante, porque como artista, como todo artista, tenía buenas noches y malas noches, y sin embargo a la gente le pasaba exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque los conmovía con esa potencia telúrica que tenía descomunal, y además con su arte. Teníamos como una tarea para la despedida, José Luis, que era un poco dejar un mensaje para los gurises, para los jóvenes, o para quien, como una botella que llega a la orilla del mar, ponga este diálogo en algún momento de la internet en el día de mañana y encuentre un consejo, ¿no es cierto? Un consejo. Yo pensaba, ¿no? Qué lindo que José Luis nos pueda dar un consejo para los gestores, para quien hace gestión cultural, un consejo para un joven que abraza el folclore, un consejo para alguien que mira el hombre americano, como todas tus facetas. Sí, el consejo para quienes se interesen en realizar, los jóvenes músicos que quieran acercarse al cine o al audiovisual, mi consejo es que se acerquen al teatro, que se junten con los bailarines, que ofrezcan su arte participando en proyectos de la gente joven que está empezando sus carreras y que está necesitando de la presencia de un artista, de un músico, que esa práctica, esa experiencia es invalorable más adelante cuando se profesionalicen. Para aquellos que tengan un interés particular en la gestión cultural, es muy importante que estén al tanto de todas las experiencias que se realizan en el mundo, pero que también conozcan lo que se ha hecho en la Argentina. Desgraciadamente no hay una bibliografía particularmente esclarecedora con respecto a eso, a las distintas experiencias que ha habido en la Argentina en momentos diferentes, muchas de ellas muy valiosas, y sin embargo es la experiencia que ha tenido esta sociedad en hacer esta tarea. Para quienes estén buscando, sigan como a Meguino tras los pasos del hombre americano, como Paul Rivet, a mí me parece que tienen que entender que la presencia de esas formas culturales existe en nuestras sociedades urbanas, que sepan tener el olfato y la sensibilidad para reconocerlas. Porque las grandes urbes ahora, en un país que tiene el 93% de la población viviendo en ciudades, como Argentina, las grandes urbes sintetizan toda la cultura popular de la nación, toda, íntegramente. En el Gran Buenos Aires Sur hay como 200 emisoras de radio paraguayas y 100 en Aymara. Bueno, ¿existe? Sí, existe y mucho. Y todas esas tradiciones pesan y forman parte de esta nueva Argentina del futuro. Va a ser así, esa Argentina del futuro será así. Con Alejandra Boero a veces decíamos que lo que había que hacer, nunca lo llegamos a hacer, desgraciadamente, la gran directora de teatro, era hacer un conventillo de Bacareza, pero donde el Tano fuera un chino, y donde el gallego fuera un boliviano, porque esa es la realidad de hoy del conventillo. El conventillo o de la villa
es esa. Y donde todos, como en una película hermosa que recomiendo si alguna vez pueden ver, brasileña, que se llama Amarvada Carne, la malvada carne, todas esas etnias, todas esas tradiciones culturales, todas esas costumbres se juntan en un asado o en un partido de fútbol de fin de semana. Entonces hay que creer en eso. Y por último, para los que descrean de la idea de patria, yo creo que hay que seguir pensando en que toda sociedad, toda comunidad tiene un conjunto ideal de valores a los cuales referirse. Y esos valores son los que nos sostienen en la vida. No se puede dejar de ser lo que uno es, eso sanmartinianamente fue claramente declarado. Es decir, que, o como dicen Lelutier, si no hubiera sido santiagueño, habría nacido en otro pago. Como si eso hubiera sido posible, claro. Tal posibilidad no existe. Claro. Entonces, yo creo que todo eso además es un tesoro inagotable. Este año yo tuve la suerte de hacer con mi mujer un viaje a Machu Picchu. Yo había estado de adolescente ahí, de joven, muy joven. La verdad volví conmovido porque lo que uno siente en medio de ese mundo incaico tan fantástico es que un continente que funcionó como una isla, porque las características geográficas de América hicieron que una vez que se cortaran los vínculos, cuando la glaciación, después no vino nadie más. Puede ser que, bueno, sí, no sé si, como dicen los historiadores fantasistas, no que los vikingos, sí, pero la realidad es que es un continente que desarrolló todas sus potencialidades solo, en sí mismo. Entonces, todo lo que inventó, lo inventó sin que viniera nadie a decirse cómo era. Es un caso incomparable en el mundo. El viejo mundo, todo estuvo interinfluenciado perpetuamente. En cambio, nuestro continente no. Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, era mejor la civilización incaica, como dicen, que la egipcia, porque los dos no conocían la rueda. No es importante eso, lo que importa es entender que tanto una como otra son dos formas de vida igualmente valiosas y dos universos de valores tan valiosos uno como el otro, ¿no es cierto? Entonces lo primero que hay que hacer es reconocerse dentro de esto. Yo en el tiempo de la pandemia me he dedicado, mirá qué curiosidad particular, ¿no? Tan viciosa, a releer a Castelli, a Monteagudo, a Belgrano, a San Martín. Y todos ellos tienen una idea tan clara de lo que querían hacer con el país y lo que querían hacer con América, pero tan prístina, y entendían además ellos, como era gente muy inteligente, que eso iba a encontrar infinidad de obstáculos y que había que hacerlo de tal manera que se siguiera adelante, que en algún momento se iba a poder concretar. Pero todos ellos tenían esa fe profunda en que el destino de estas antiguas colonias tenía que ser un destino propio, un destino luminoso, como lo imaginamos. Leopoldo Marechal decía que la patria es como una niña a la cual tenemos que arropar. Y algo de eso hay. No podemos pretender que sea nuestro padre y nuestra madre solamente. También por momentos es nuestra hija. Y es alguien a quien hay que arropar y a quien hay que acompañar. Entonces, a tal punto, insisto en mis errores, que ahora estoy escribiendo una obra, una especie de ópera que yo llamo ópera folk, sobre las cautivas correntinas. Estoy en eso. Entonces, ese tema, que es un tema harto complejo para mis amigos correntinos, pero que es un tema extraordinario porque primero cuenta la guerra desde la visión de la mujer y después cuenta la guerra de la Triple Alianza, la guerra Guazú. Estoy en eso. Qué bueno. José Luis, nos alegra mucho este momento, te agradecemos mucho por este tiempo, por esas hermosas palabras hacia esta querida academia, de la cual sos parte invaluable, claramente, pero es un honor poder haber compartido este tiempo con la idea de que permanezca, que perdure, y que ojalá que el próximo diálogo que tengamos dentro de algún tiempo ya nos tenga con todos estos proyectos que nos mencionaste concretados, realizados, y con ese sueño que nos compartiste intacto. Muchas gracias.
Gracias a vos, Luis. Muchísimas gracias. Recuerde que podrá volver a ver este capítulo, como también todos los anteriores, en nuestro canal de YouTube. Encontrará toda la información en nuestra web www.academianacionaldelfolclore.org. No se vaya. En breve compartimos un nuevo capítulo de Compartiendo Experiencias.